¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos al programa de la clase de los juveniles. Estamos desarrollando la clase para ustedes y seguimos con la lección número 3, Día de sus vidas. Es interesante, la semana pasada nosotros hablamos acerca de que Jesús había llamado a sus discípulos y les había mandado a predicar, sanar enfermos, resucitar muertos, sanar leprosos, sacar demonios. Y primero los mandó hacia las ovejas perdidas de Israel, el pueblo judío, porque ellos tenían que tomar una decisión entre aceptar a Jesús o rechazarlo como el Salvador del mundo. Y todos ustedes saben que ellos rechazaron ¿cómo se llama? A Jesús, por lo tanto perdieron ellos la oportunidad de seguir siendo el pueblo de Dios. Tristemente, la Biblia dice que ellos fueron de dos en dos. Jesús le dijo que ellos tenían que predicar, pero Jesús también le dijo a ellos que iban a tener problemas, dificultades, que iban a ser castigados, iban a ser muertos, iban a pasar, pero lo importante era que ellos estaban haciendo un trabajo para Dios, porque si bien es cierto que un grupo iba a rechazar, iba a haber un grupo que iba a aceptar. Porque es lo que sucede cuando tú sabes a predicar, encuentras personas o hacer la obra misionera, tú encuentras personas que te rechazan y te aceptan. No te quedes con el mal sabor de los que te rechazan. Alégrate si es una persona o 100 personas o 1000 personas han podido aceptar a Jesús. Bueno, dice la Biblia en Marcos 6, 30, 31, y los apóstoles se juntaron con Jesús, después regresaron y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte al lugar desierto y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían y que aún no tenían lugar para comer. O sea, los discípulos tuvieron una experiencia. Esa experiencia le contaron a Jesús, mira, hicimos esto, predicamos esto, y Jesús los llevó aparte para que descansaran. O sea, tú después de un trabajo arduo, haciendo la obra misionera, necesitas un descanso. Ahora, en este versículo se menciona la alimentación. Y tú sabes que la comida, nadie puede trabajar sin haber comido y dar a una persona, alimentar es dar a una persona lo necesario para poder vivir, servir comida o alimento, ¿no? Una persona necesita para vivir, comer también. Y así que aún estos discípulos habían trabajado para Jesús, así que ellos necesitaban alimentarse. Así que Jesús los llevó aparte. Pero la Biblia dice que Jesús estaba en una barca cuando la gente se enteró y lo siguió. Y lo siguieron gente de a pie y había muchas personas con Jesús. Así que Jesús no tenía un lugar privado donde podían con su discípulo descansar. Así que Jesús entonces se bajó de la barca y tuvo compasión de las personas y sanó a muchos enfermos, pero luego se dieron cuenta de que la gente le seguía y ya era tarde. Y entonces se preocupó Jesús porque la gente tenía que irse a su casa y no había comida para ellos. Acuérdate que estamos en una época donde no había Burger King, Taco Bell, Dunkin' Donuts, no había McDonald's, no había tarjeta de crédito, las tiendas no tenían tantos alimentos como nosotros tenemos hoy día. Y eran más de 4.000 personas, 7.000 personas, 5.000 personas, la Biblia dice, que se reunían sin contar niños y niñas. Y entonces Jesús le dijo a los discípulos, no hay necesidad que ellos se vayan, ustedes le pueden dar de comer. Ahora, tú te imaginas 5.000 personas y tú necesitarías 5.000 panes y 5.000 vasitos de leche para por lo menos la gente tome un vasito de leche y un pan. Imaginas, no había Walmart, no había BJ, no había Macy's, no había tiendas, no había el chino de la esquina para poder comprar esa comida y 5.000 para tanta persona tampoco tenía ni dinero ni había esa posibilidad de comprar. Pero Jesús hizo un milagro. Jesús tomó los panes y los peces, dio las gracias a Dios, le dijeron aquí alguien tiene 5 panes y peces. Jesús levanta las manos, da su bendición y se produce un milagro.
esos 5 panes y esos 2 pececitos alimentaron a 5,000 personas. Así que la gente vio la multiplicación. Y no solamente la gente, lo vieron los discípulos. Así que la gente repartieron pan y pescado. No dice si repartieron refrescos o jugo o chicha o botellas de agua. Dieron más que pan y pescado. O sea, se te invita a que un día tú pruebes en tu casa el pan de pita con pescado y veas lo sabroso que es. Ahora, después que Jesús dio de comer, Jesús le dice a sus discípulos, adelántense y vayan primero por el barco, y él se quedó ahí para despedir a la gente. Así que los discípulos, bueno, dijeron, bueno, vamos a descansar de esta gente y vámonos por el lago, ¿no? Así que ellos se fueron por el lago y entonces Jesús se quedó ahí despidiendo a la gente. Siempre me he preguntado, ¿qué era lo que Jesús le decía a la gente para que se vaya a su casa? Pues me imagino que cuántos minutos se tomaría Jesús en decir a la gente, ya es tarde, descansen y váyanse a su casa, ya comieron. Inclusive dice que había sobrado 12 canastas de pedazos de pan y de pescado que Jesús mandó que recogieran. Ahora, Jesús había proveído las necesidades de las personas. Jesús no dio la comida, el pan y el pescado para que la gente siguiera a Jesús. Jesús le dio ese alimento para que ellos satisfacieran sus necesidades. Es algo que hay que pensar. Es cierto que hoy día las iglesias reparten comida a la gente necesitada, lo hace ADRO International, pero no lo hacen para que la gente venga a la iglesia y se llene. Y la iglesia tengamos llena de personas. No, Jesús le dio a ellos porque ellos habían ya tenido el alimento espiritual, pero necesitaban el alimento material para poder retornar a su casa. Y recuerda que Jesús también puede proveer para ti y para mí cualquier necesidad que tú tengas. Así que Jesús le da el alimento a la gente porque ellos habían estado aprendiendo del alimento espiritual cuando él predicaba y enseñaba. Pero Jesús no lo hizo para que la gente lo siguiera. No es una técnica de Jesús que alguien reparta 20 bolsas de arroz para que esas 20 personas que reciban vengan a la iglesia. Eso es algo muy diferente de lo que Jesús pensaba. Bueno, Jesús dijo que se iba a adelantar, así que me imagino que los discípulos pensarían que Jesús iba a tomar un barco pequeño, pero lo que menos imaginaron era que Jesús iba a caminar sobre el lago. Así que los discípulos habían visto cosas increíbles. Habían visto milagros, habían visto sanar al ciego, habían visto al leproso curar, habían visto resurrección de los muertos, habían predicado, habían sanado, pero jamás habían visto a Jesús caminar sobre el agua. Así que Jesús usó los pequeños panes y los peces para hacer un milagro impactante donde se mostraba que Dios tenía un poder sobre todo. Pero lo más impactante es que Jesús caminó en el lago y estaba cerca de llegar a donde estaban los discípulos. Cuando los rayos se iluminaron, vieron que una persona estaba caminando y desde el tiempo bíblico se creían los fantasmas porque los discípulos dijeron, ahí viene un fantasma. Y Jesús le dijo, no tengan miedo, soy yo. O sea, ¿te imaginas tú? Ponte esto en tu imaginación. Has visto tus milagros, has visto el pan multiplicarse, los peces, has visto sanar ciegos y ahora tú estás viendo al Hijo de Dios caminando sobre el agua. Maravilloso, impactante. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Que Dios puede hacer cosas impactantes. Entonces, escucharon la voz de Jesús, que le dijo que él era Jesús. Y entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, que yo camine sobre el agua. ¿Te imaginas eso? Uno de los discípulos le dijo, Señor, yo quiero ir donde estás tú y quiero caminar sobre el agua. Quería pasar la misma experiencia. Jesús tiene un poder, un control sobre el mundo natural. Así que le dijo a Pedro, ven. Y entonces Pedro salió y Jesús le dijo, ven.
Jesús le dijo, Señor, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua, como lo estás haciendo tú. Y Jesús le dijo, ve, y Pedro pisó la primera, y puso los dos pies y caminó sobre el agua. Así que en la Biblia hay historias impactantes y la Biblia muestra que el primer hombre que caminó sobre el agua fue Pedro. No lo habían hecho ninguno de los profetas, pero lo hace él. Y entonces viene, y entonces dice que la expresión de fe Jesús reconoció y le dijo a Pedro que viniera. Una cosa que había sido caminar sobre el agua cuando estaba en calma, pero Jesús Pedro lo hizo cuando estaba en medio de una tormenta, ¿verdad? Porque había una tormenta en ese momento. La lección más importante es que tú nunca debes quitar la vista en Jesús. Pero sin embargo, Pedro dejó de mirar a Jesús, se sintió orgulloso. Wow, de los 12 yo soy el que camina en el agua, yo soy el importante. Y dejó de mirar a Jesús y se dio la vuelta y al mirar atrás vio la cara de los discípulos que estaban sorprendidos. Los 11 discípulos estaban sorprendidos, vio la tormenta y le dio miedo y se hundió. A veces cuando tú estás en lo más alto de las bendiciones de Dios, estás mirando a Jesús, te olvidas de que Jesús te dio ese milagro, esa bendición, te dio esa sabiduría para dar los exámenes, te dio ese trabajo, te dio ese alimento. Y empiezas a mirar a las personas como que eres el más, porque Pedro lo hizo. Y Pedro era un hombre viejo. Así que entonces dice que Pedro se comenzó a hundir. Aunque Pedro sabía nadar, no estaba en la orilla del mar, estaba en medio de un mar, en medio del lago. Así que él se comenzó a hundir. Y entonces Jesús lo hizo a propósito. Y entonces Jesús lo tomó a Pedro, ¿no es cierto? Jesús lo hizo a propósito que él se fuera hundiendo. Y Pedro dijo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Jesús lo hizo a propósito para que él viera y reconociera de quién era el poder, ¿no? Entonces Jesús le da la mano e hizo exactamente lo que Pedro le pedía. Así que Pedro le toma la mano de Jesús y esto lo mantuvo a flote. Entonces le enseñó a Pedro que él tiene que aprender a depender de Jesús. Tú puedes comenzar tu caminata con Jesús con gran fe, con gran confianza, pero cuando las cosas se te ponen fáciles o difíciles, tú tienes que recordar que estás haciendo un trabajo para Jesús y recordar las palabras, ¿no es cierto? De Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Jesús le dijo a Pedro, ¿por qué has dudado? ¿Por qué dejaste tu confianza? Tú has visto un milagro, has visto multiplicarse los panes y peces, tú has predicado, tú has sacado demonios, has sanado enfermos. ¿Por qué has dudado del poder de Dios? ¿Verdad? Y esto es porque nos debe quedar en claro que tú puedes hacer grandes cosas para Dios, pero nunca debes de olvidarte que Dios dirige tu vida, que te está dando esos logros, esas victorias. Dios te ha dado la palabra para que tú prediques, te ha dado la fuerza, la inteligencia, te ha dado la astucia, te ha dado tu creatividad para que tú creas que tú eres el mejor, porque Pedro dijo, Señor, si eres tú, déjame que yo vaya donde estás tú. Y Jesús le dijo, ve. Y mientras él iba mirando a Jesús, de repente quiso sacarle pica o decirle, vean que yo soy más importante. Miró atrás a los discípulos, vio la tormenta, vio a los discípulos asustados, sorprendidos, y se hundió. Y entonces Jesús lo hizo a propósito, porque Jesús pudo haberle dicho, mantente quieto, le pudo haber dicho. Pero él se fue hundiendo, y Pedro le dice, Señor, sálvame. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Tú has visto tanto, has hecho tantas cosas, ¿por qué tú has dudado? Y efectivamente, la Biblia dice que Pedro tuvo que aprender que él tenía que depender de Dios. En los momentos de ahí en adelante, Pedro tenía que aprender más, estar más cerca de Jesús. Y Pedro había visto la resurrección de la hija de Jairo.
Así que Pedro sabía más del poder de Dios que los otros discípulos, pero aún así tenía que desarrollar su fe. La experiencia, cuando uno es un discípulo de Jesús, nunca debe pensar que ya lo sabe todo. Hay algo siempre, cada día, que uno tiene que aprender de Dios. Aunque tú puedes tener años en la iglesia. Yo crecí en la iglesia adventista y aún no creo que lo sé todo. Porque cada día siempre hay algo que aprender. Jesús se llevó a los discípulos para que ellos aprendieran a desarrollar más su fe. Y lo interesante es que ellos contaban las cosas que habían hecho para Dios. Y eso está bien. Pero cualquier cosa que tú hagas para Dios, tú tienes que confiar en Dios, recordar que estás haciendo un trabajo para Dios, y tu fuerza, lo que has dedicado, el dinero, el tiempo, la predicación, la inteligencia, la memorización, los cantos, es porque Dios te ha dado ese, ese poder y esa facilidad. Es interesante la Biblia tiene casos impactantes. Nunca, nunca los discípulos se olvidarían la experiencia de Pedro y la lección que aprendieron porque uno no tiene que dejar de tener fe. Los otros discípulos no pidieron, Señor, déjanos ir. Jesús pudo haber hecho ese milagro con los 12, pero solamente Pedro fue osado y él tuvo que aprender a ser valiente. Yo me imagino que los discípulos de Jesús, cuando Jesús subió al cielo, ellos quizás al recordar esta historia que la escribe en el Evangelio, quizás dijeron, ¿por qué yo esa noche no pedí caminar sobre el agua? Perdieron una oportunidad porque la fe de ellos no era tanta. No somos perfectos, pero aunque Dios no nos ha dado la capacidad de juzgar a nadie, porque a cuánto sacaríamos del cielo, pero lo importante es que tú tienes que tener confianza en que con Jesús tú puedes lograr lo máximo, ¿verdad? Y eso fue el mensaje que tenemos para ustedes. Tú puedes hacer la obra de Dios, vas a tener éxito, puedes contar lo que tú has hecho, pero recuerda que el centro de atención de tu trabajo misionero, el trabajo que tú estás haciendo es Jesús. No está en ti el gloriarte, está en ti el ser humilde y sencillo. Que Dios nos ayude mucho en esta lección y podamos ser apóstoles, aceptar el llamado de Jesús, pero sobre todo recordar que todo lo que hacemos es porque Jesús nos guía y porque Jesús es nuestro Salvador. Que Dios nos ayude en esta noche y siempre.